Gracias, señor presidente. Cuando el gobierno nacional declaró la emergencia social, realmente había un colapso en el sistema de la salud. Las clínicas tenían que esperar, como aún deben esperar, meses enteros para que se les hiciera los giros y se les pagara, cuando estas IPS tenían que, por supuesto, no solamente atender a los usuarios, sino, además de ello, pagar altos costos laborales. Lo mismo las EPS, las cargas se habían excedido por cuenta de enfermedades que no estaban en el NOPOS, algunas de ellas, y por cuenta, además, de muchos fallos judiciales excesivos. El ministro de Protección Social bien sabe que una sola EPS hoy está pagando y tiene un paciente que no está en el régimen contributivo, sino en el subsidiado, por el cual ha pagado más de 16.000 millones de pesos. Todo tiene que ser racional. Si no hay una racionalidad, si hay excesos en las cargas de los costos de la salud, obviamente muchos colombianos se quedarán sin recibir una salud equilibrada y una salud equitativa, porque en detrimento de ellos otros colombianos, no siempre con toda la razón, cometen excesos, muchas veces también con el desconocimiento de muchos jueces de la República que no tienen realmente la valoración de cómo se debe tratar a un paciente y cuál es realmente el tratamiento que se le debe dar a un paciente. Por eso yo celebro que estos decretos se hayan expedido. Estos decretos, ante el colapso de la salud, cuyos costos son ilimitados si se pudiera cubrir toda, y que no se cubre ni siquiera en los países más ricos del mundo, como es Estados Unidos, que tenía 40 millones de americanos por fuera de la salud, cuando hoy en Colombia casi todos los colombianos tenemos o salud contributiva o salud subsidiada. Debo celebrar estos decretos del gobierno, especialmente aquellos que tienen que ver con la parte tributaria. Aquí se ha dicho que el gobierno nacional ha venido protegiendo los intereses de los más ricos. Pues yo quiero expresar claramente que es precisamente a las grandes empresas, a empresas multinacionales inclusive, que se han gravado. Como lo explicó el ministro de Hacienda ahora, la cerveza pagaba el 3% de impuestos y hoy está pagando el 14%, y a partir de enero del 2011 el 16%, recursos destinados exclusivamente a cubrir más cobertura y más calidad en la salud de los colombianos. De la misma forma, durante muchos años, las empresas de los juegos de azar han pagado 5% de impuestos, y con las nuevas normas se grava un 11% más, 16% destinado a cubrir la salud de los colombianos. Y lo propio con el consumo de los cigarrillos, casi todos de ellos o todos ellos propiedad de multinacionales, se le ha venido aumentando los impuestos para cubrir la salud de los colombianos. Nosotros esperamos que con esto se amplíe la cobertura, se amplíe la calidad y se pueda prestar un mejor servicio. No hay ninguna duda que uno de los decretos que se expidió es absolutamente beneficioso. Los entes territoriales, las gobernaciones y los municipios venían recibiendo los giros de la salud. Y yo me pregunto, ¿para qué ese intermediario? ¿Para poner los recursos muchas veces a ganar comisiones? ¿Para dilapidarlos? ¿Para esquilmarlos? ¿Para demodarlos en los bancos ganando altas comisiones? Quedó demostrado con el decreto que obliga a los entes territoriales
hoy a sus administradores a pasarle los recursos al sistema de salud de manera inmediata, recursos que dirigidos al sistema de salud no habían sido utilizados para tal fin, para liquidar contratos, recursos que estaban en aportes patronales que se están utilizando hoy para la salud, recursos que suman 1.200.000 millones de pesos. Por eso, qué bueno que el gobierno nacional, a través de estos decretos, acabó con ese intermediario que son los entes territoriales y sus administradores, y de ahora en adelante el giro se hará directamente a las EPS y a las IPS, porque los recursos de la salud tienen que llegar oportunos al pueblo colombiano, no pueden llegar después de que el medicamento no se necesite, de que el tratamiento no se necesite, porque el paciente ha muerto. Debo celebrar sin ninguna duda también la lucha y las nuevas medidas contra la corrupción, que consagran normas penales que llevan a la cárcel a aquellos administradores, inclusive a aquellos dueños de las entidades de salud que están dedicando o que dediquen sus recursos a propósitos distintos, que sea el giro inmediato que impacte la salud de los colombianos. Aquí se han denunciado muchas entidades de salud, no todas por supuesto, pero sí hay algunas EPS que se han dedicado a hacer otro giro de negocios, que se han dedicado a la construcción, a campos de golf, a condominios, cuando esos recursos tienen que ir plenos a la salud de los colombianos, y por eso debo celebrar que estos decretos le entreguen dientes y le entreguen herramientas a la Superintendencia de Salud y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sancionen de manera ejemplar a aquellos que creen que con los recursos del pueblo colombiano destinados a la salud se pueden lucrar como si ese fuera el propósito. Hubo otros recursos que el gobierno nacional quería destinar a la salud y que yo no sé por qué se echó para atrás. Por ejemplo, el tema de las cesantías. Las cesantías los colombianos las pueden sacar para construir su vivienda, para construir letrinas en su vivienda, para pagar educación. A mí me parece que hay un derecho fundamental por encima de la construcción de una letrina o de una vivienda, que es el derecho a la salud. No es cierto que se fueran a tocar las pensiones, solamente las cesantías. El gobierno nacional debió dejar esa norma, porque si esos recursos se pueden invertir en hacer letrinas, en pagar educación, en levantar paredes, se pueden invertir y se deberían poder invertir también en salvar la salud de un hijo o en salvar la salud de un colombiano. De modo que a mí me parece que la Corte Constitucional debiera darle la exequibilidad a estos decretos, y si no, este Congreso de la República, no tengo ninguna duda, se encargará de revivir muchos de esos decretos, porque aquí inclusive uno de los citantes, quizás el senador Avellaneda, expresó, después de haber señalado unos presuntos pecados capitales, hizo por lo menos un reconocimiento muy pequeño y muy mezquino, en mi entender, a la bondad de los decretos y algunas de sus normas, como por ejemplo la norma que hoy, después de esos decretos, hace que cualquier colombiano que esté en el régimen subsidiado de la salud, si él está en el régimen subsidiado en el departamento de Antioquia o en el municipio de Jericó, puede ser atendido en Bogotá o en Popayán o en Cali, porque la salud es universal y la salud no puede confiscar a una persona a vivir en el propio municipio.